Vamos a comentar ahora sobre otro tema que ha estado dando vueltas de diversas maneras en los últimos días. Se ha estado hablando mucho de los casos vinculados a Lavajato y han estado corriendo rumores sobre que los casos se van a caer, sobre que no se ha avanzado, que no se cobran reparaciones y la verdad hay mucha información. No se puede llamar información, hay muchos datos falsos dando vueltas, entonces queremos ayudarlos a comprender en qué están algunos casos emblemáticos y cómo están avanzando. Así que vamos a abrir nuestras carpetas para compartir con ustedes una actualización de estos casos. Por ejemplo, el caso del Partido Nacionalista, en el cual están involucrados Ollanta y Nadine Humala. Este caso tuvo una investigación fiscal que fue del año 2015 al 2019. Luego se produjo la etapa que se llama control de acusación, donde el juez evalúa los elementos que tiene la Fiscalía para que se abra o no ya el proceso. Y esto se dio entre el 19 y el 21. Y ya después de esto, terminado esto, se dio inicio al juicio oral. Es decir, este proceso ya empezó oficialmente desde febrero del año 2022. En este momento se encuentra vigente en etapa de juicio oral. Tenemos otro caso, que es el caso Ecoteva, del cual también se ha hablado mucho últimamente, sobre todo a raíz de que Elian Karp se fue para Israel, aunque se va a solicitar que se le entregue, esto ya depende de la voluntad de colaboración de Israel. Pero este caso está así, involucra a Alejandro Toledo y Elian Karp principalmente. La investigación fiscal empezó en el año 2014 y se dio hasta el año 2019. El control de acusación se produjo entre el 2020 y el 2023, fue un proceso bastante largo. Y el inicio del juicio oral se produjo en abril de este año, es decir, ya está avanzando también en la etapa de juicio oral. Tenemos ahora el caso de la Interoceánica Sur, que es el caso por el cual Alejandro Toledo ha sido extraditado. Es decir, esto es bien importante porque solo se puede juzgar a un extraditado por los casos por los que se concede la extradición. Entonces, por este caso sí se le puede juzgar y se le está juzgando. La investigación fiscal comenzó en el año 2017, fue hasta el 2020, el control de acusación se produjo en mayo del 2023 y el juicio oral está aún por iniciarse. Falta que el Poder Judicial dé una fecha cierta para el inicio del juicio oral. ¿Tenemos más casos? Tenemos el caso Cócteles, que involucra a la señora Keiko Fujimori y a un montón de personas más. La investigación fiscal se dio entre el año 2017 al 2021, el control de acusación se produjo entre el 2021 y el 2023. Esto es un proceso muy largo porque los fiscales presentan cosas, los abogados defensores tratan de que no se admitan, se hacen una serie de trámites y terminado esto el juez determina si hay lugar o no a iniciarse el juicio oral y en este caso el juicio oral estaría por iniciarse, pero ya terminó el control de acusación. Tenemos el caso de la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán. En este caso también se involucran algunas otras personas, además de la alcaldesa Susana Villarán. La investigación se produjo desde el 2017, ha durado hasta el 2022 y el control de acusación está llevándose a cabo desde agosto del 2022 y todavía no termina. Tenemos también el caso Pedro Pablo Kuczynski, caso Westfield Capital. En este caso, que es uno de los que más ha llamado la atención en los últimos tiempos, la investigación fiscal se dio entre el 2017 y el 2023, pero recientemente el juez decidió que se pasara nuevamente, se regresara a la etapa de investigación preparatoria porque acogió un recurso de la defensa, una tutela de derechos, porque consideró el juez que la defensa tenía razón en que se habían vulnerado ciertos derechos del acusado. Entonces, en ese caso, no es que el juicio caiga, sino que regresa a una etapa anterior y tienen que volver a desarrollarse una serie de cosas. Todos los casos que ya están a nivel de juicio oral ya dependen de Poder Judicial. Nuestro sistema es complicado porque
toda la primera parte depende del Ministerio Público, que hagan su trabajo los fiscales y que presenten sus evidencias. Pero ya cuando pasa al Poder Judicial, ya entra otro poder a tallar y ahí los plazos y que las cosas sucedan depende del juez. Paralelamente se ha cobrado una serie de reparaciones, la verdad bastantes millones, entonces estos casos sí están avanzando y es importante saber en qué están y prestar mucha atención, sobre todo porque nuestro Congreso, por ejemplo, dio una ley que ha sido promulgada esta semana, con lo cual se dificultan los casos de alguna manera. La ley va a tener que ser aclarada probablemente, pero es una ley que tiene que ver con la prescripción y que reduce el plazo de suspensión de la prescripción, lo cual podría afectar a todos estos casos, porque en algunos casos cuando los involucrados se van, desaparecen, como por ejemplo Alejandro Toledo, que se pasó 6 años sin responder, es necesario suspender la prescripción. Y antes, por decisión de la Corte Suprema, este plazo era muy amplio, era más del total de la pena prevista. Ahora, este proyecto que ha aprobado el Congreso reduce a 1 año ese plazo, con lo cual no solo estos casos emblemáticos, sino todos los casos complejos o simples van a tener esta limitación que va a hacer que muchos delincuentes realmente salgan libres y esto va a beneficiar a delincuentes versus ciudadanos que requieren sentir y requieren que se haga justicia a favor de ellos. Cuando se limitan tanto los plazos, es cierto que tiene que haber plazos, que los juicios no pueden ser eternos, pero cuando se limitan tanto como para 1 año, realmente se pone en peligro la posibilidad de hacer una justicia real y hay que evaluar bien cuál es el bien jurídico más importante a proteger, sobre todo cuando hay bienes en conflicto.